La idea es que esperemos unos minutos. Bienvenidos los que ya llegaron. Vamos a dar un poco de tiempo para que lleguen más participantes y comenzamos. ¿Te parece, Abraham, si comenzamos? Sí, adelante. Se irán sumando más gentes. Bienvenidos todos. Nos da mucho gusto, y todas, nos da mucho gusto que nos acompañen en esta cuarta sesión de Jueves de MIT. Jueves de MIT es un foro que la Sociedad de Exalumnos de MIT abre para todo el mundo, para poder crear y difundir conocimiento. Hemos comenzado con una serie de conversaciones sobre inteligencia artificial, que es un tema muy en el pandero en estas fechas, pero vamos a abrirlo a más temas conforme vaya siendo demandado por la audiencia. En esta ocasión nos acompaña Abraham Rodríguez, exalumno, a quien agradecemos haber organizado esta presentación sobre AIOps, el lado oculto de los procesos algorítmicos. ¿Quién es Abraham? Abraham Cristiani Rodríguez García cuenta con 25 años de experiencia en el sector de servicios tecnológicos y científicos. Su carrera comenzó en Neoris, fundada por Cemex. Forma representativa, ¿no? En la mesa. Sí, está bien, de acuerdo. ¿Podemos cancelar los otros micrófonos, por favor? Neoris fue fundada junto con Abraham, por Cemex, en donde recibió el reconocimiento de Top Performer en primer año de labores como Business Consultant. Posteriormente, en 2017, fundó Kievo, una firma de consultoría de base tecnológica cuyos clientes y proyectos recibieron premios nacionales e internacionales por el alto grado de innovación con enfoque humano. En 2010, aceptó la invitación del gobierno del estado de Veracruz para dirigir la política digital, el gobierno electrónico y la infraestructura tecnológica, período en el cual se distinguió como presidente del Comité Ejecutivo del CIAPEM, organización única en México por agremiar las áreas de innovación tecnológica de todos los estados y municipios del país. En 2013, decidió embarcarse hacia el MIT después de fungir como champion original del MIT RIP para el estado de Veracruz. Sus estudios en MIT se enfocaron en inteligencia artificial con aplicaciones enterprise en modalidad Software as a Service, decantando su tesis on Responsive Customers, Acquisition
Retargeting and Winback, en coautoría con Alan Ringwald, que también es exalumno de MIT, y en Relativity 6, la startup cofundada por Abraham y Alan en 2016. Relativity 6 es una organización de ciencia de datos impulsada a proporcionar un contexto procesable con miles de millones de puntos de datos externos en esquema AI as a Service a grandes empresas globales del sector de servicios financieros. Hoy en día, Abraham no es solo el Chief Technology Officer, sino es presidente del Consejo Científico y Tecnológico de Relativity 6. Abraham, te pasamos la palabra. Tradicionalmente lo que hacemos es, puedes presentar entre 30 a 40 minutos, según tú juzgues conveniente, de manera que nos quede tiempo para preguntas. Hay muchas preguntas. Y esto siempre es muy bueno porque la discusión, estoy convencido, va a ser tan buena como tu presentación. Tienes el estrado, el micrófono, cámara. Adelante. Muchas gracias, Alfonso. Una pequeña aclaración ahí, realmente Neoris fue creada por Cemex, yo no la fundé, pero sí fue una muy buena escuela para mí también. Y muchas gracias, te agradezco por esa reseña y viniendo de ti, me da mucho gusto, la verdad, que toda esta iniciativa que impulsaste y que también Fernanda, la actual presidenta del club, ha impulsado, pues es genial que podamos tener este acercamiento entre nosotros y también entre toda la comunidad que está interesada en estos temas de inteligencia artificial. Se nos hace fenomenal que podamos hacerlo así. Voy a compartir pantalla y sí, totalmente, veamos primero, digo, unas láminas, digamos, de introducción que nos pueden servir para poder entonces tener claro cómo es que estamos, digamos, a qué nos estamos refiriendo con AIOps. Y tengo aquí toda la lista de preguntas ya impresa, entonces si nos podemos ir, esperemos una por una y haciendo también quién la hizo y que si se animan, pues podemos tener un buen diálogo al respecto, por supuesto. Y pues bueno, mira, voy a compartir ahorita aquí ya mi pantalla. Ok, por qué el título ahí un poquito medio starwardiano ahí de por qué el lado oculto de los procesos algorítmicos? Porque realmente cuando pensamos en inteligencia artificial y recientemente viendo estas presentaciones, por ejemplo, que Mark Zuckerberg acaba de hacer sobre Llama 3, digo, y quien la vio, pues pudo ver un despliegue muy a la Steve Jobs, ¿no? Digamos, pantalla cinemática, la llama parecía así como, pues, una personificación entre Optimus Prime, Beast y algo diferente, digamos, bastante, yo diría, lúdico, ¿no? El ejemplo, ¿no? De cómo se pone una llama así que te veas así como con una personalidad ahí interesante, ¿no? Entonces, realmente cuando estamos hablando hoy de inteligencia artificial, la verdad es que la conversación la domina la inteligencia artificial generativa. Entonces, no necesariamente estamos hablando de eso cuando hablamos de AIOps. O sea, realmente hablamos acerca de cómo cuidar el proceso que entonces un algoritmo que tiene entradas y salidas y un proceso en medio, pues realmente está haciendo, ¿no? Cómo entonces vigilar que los objetivos con los cuales se diseñó el proceso algorítmico realmente se cumplan bajo las premisas de diseño y los requerimientos del cliente, en este caso del usuario o inclusive, digamos, del sponsor del proceso algorítmico. Entonces, vamos a aterrizarlo un poquito más, o sea, pensemos en aquellas aplicaciones industriales, en aquellas aplicaciones de empresa, no más allá del mercado de consumo que está predominando en el mundo de la inteligencia artificial generativa, los modelos extensos de lenguaje. Entonces, hacia allá, hacia donde queríamos mostrarlo, muy siguiendo el moto de MIT, ¿no? O sea, pensando en ese lado industrial, ¿no? En ese lado, digamos, de aplicaciones a nivel, digamos, manufactura, ¿no? Algunas preguntas habló sobre el supply chain. Entonces, eso es un poco de lo que vamos a platicar acá, ¿no? Ahora, si pensamos
si pensamos en AIOps, un chiste local en todos los backenders que vemos este tema, pues es que no es lo mismo que AIOps, ¿no? O sea, cuando algo se cayó, pues realmente sí tienes que tener respuestas. Cuando un proceso, digamos, cachea, como se dice coloquialmente, sí debe de haber un buen diagnóstico, o sea, debes de tener una muy buena respuesta para pensar entonces en qué sucedió evidentemente, pues para que no se vuelva a repetir. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es de una metodología, propiamente. Y esta metodología, sí, una de las primeras preguntas que decía, oye, ¿cuál es el origen de AIOps? Pues viene de DevOps o de este método que también se combina un poco con el Agile, ¿no? Con el Lean Startup. Se combina con otros métodos de management para poder entender entonces cómo administrar este activo. Entonces, lo interesante es que busca el método como tal de AIOps, hacer mejoras en la inteligencia artificial, en el activo, y fundamentalmente automatizar su operación, porque lo que quieres es pues, que entonces te, te, te permita este método liberar capacidad para otras actividades primordiales, ¿no? Digamos, esencialmente más relevantes que estar verificando si un modelo está, digamos, si un modelo está desplegado en un algoritmo y realmente está teniendo la efectividad que estás buscando. Sí se utiliza analítica, sí se utiliza machine learning, sí, claro, para precisamente buscar encontrar patrones, ¿no? Entonces, pensemos en un ejemplo interesante. Oracle utiliza digamos, un monitor de su base de datos, ¿no? Lo comentaba ahí con Arcángel Salazar, nuestro VP of Engineering de Relativity6. Dice, oye, está interesante porque en el momento en el que se degradan las consultas a la base de datos, es decir, cuando ya la base de datos no está teniendo el mismo performance al cual está acostumbrado, en ese momento empieza a crear otro índice, reorganiza tablas y demás. Es decir, y eso lo hace de manera automática. Entonces, eso es lo que busca la AIOps, tener entonces localizadas áreas en donde pueda surgir algún tipo de anomalía y entonces proveer una solución al respecto. Ok, ahora. Entonces, pensemos en el tablero de nuestro vehículo, a quienes nos gusta conducir un vehículo automotor, ¿no? Sea cual sea su motor, ¿no? Realmente pensemos en todos esas pequeñas luces que están apagadas, ¿no? Cuando vemos que realmente un tablero puede tener hasta no todos, ¿no? Pero pueden tener eh, decenas, ¿no? O sea, múltiples indicadores, ¿no? Esa parte es bien importante. Hablar acerca de indicadores. Si hay algunos indicadores que, vaya, el artista gráfico del indicador realmente lo hizo fenomenal y entonces te dan una muy buena idea de qué es lo que está pasando, ¿no? Pero otros indicadores no necesariamente. En mi caso, por ejemplo, a mí me confundía bastante cuando aprendí a manejar el indicador de presión de las llantas, ¿no? O sea, realmente ese icono no me decía mucho, pero para quien ya tenía experiencia conduciendo ese vehículo con ese indicador, que antes no existía, evidentemente, es decir, los indicadores se fueron introduciendo a medida que la electrónica se fue introduciendo en la mecánica de los vehículos, ¿cierto? Entonces, esa parte progresiva de decir, oye, quiero toda esta información, realmente también es así progresiva cuando hablamos de procesos algorítmicos. No los consideramos necesariamente desde el inicio, desde que estamos ya haciendo un primer acercamiento a cuál va a ser el problema a atacar y entonces entender cuál va a ser el método, ¿no? Digamos, ya ahora sí el proceso matemático para solucionarlo. Entonces, realmente de esto es de lo que estamos hablando, de tener indicadores que sobre la marcha, muy importante, sobre la marcha, es decir, ya en vuelo, ya en operación, te pueden dar entonces una idea de si algo está sucediendo mal, ¿no? O sea, si algo no está yendo por el curso adecuado. Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que hacer también una pequeña distinción, ¿no? Cuando hablamos de algoritmos, estamos hablando de procedimientos, ¿no? Fórmulas para resolver un problema. Esto es importante porque muchas veces se confunde con modelo, ¿no? Entonces, modelo, sí, estamos hablando de una representación. No son lo mismo en qué se distinguen
en que uno está pensando en un nivel de diseño. El modelo realmente lo pensamos a nivel de diseño, el algoritmo lo pensamos ya en cómo va a suceder la secuencia de pasos para lograr llegar a la solución que quieres que esté, digamos, repitiéndose de manera constante, ¿no? Entonces, si pensamos en el tema de indicadores nuevamente, pensamos en dos, digamos, perspectivas, la externa y la interna, ¿no? Digamos, la exógena, la endógena. Entonces, estas dos perspectivas nos dan ciertos requerimientos de medición, de monitoreo, para entender cuáles son las condiciones idóneas de operación de un proceso algorítmico. Un ejemplo, en el tema de Key Performance Indicators, en Relativity6, tenemos un indicador interno que nos avisa un bot por medio de Slack y nos dice, oye, la API está degradando su tiempo de respuesta. Ok. Estamos hablando de tiempo de respuesta, evidentemente cuando en nuestro servicio nos hacen un requerimiento, ¿no? Una llamada a nuestra API, a un servicio web, entonces ahí es donde se regresa, digamos, el producto de nuestro proceso algorítmico que toma 5 segundos máximo, ¿no? Entonces dice, ok, en esos 5 segundos puede haber degradación en diferentes procesos, ¿no? Diferentes procesos que ocurren en el inter de 5 segundos. Entonces se nos hace interesante verlo como, ok, esto es algo interno. Si hablamos de la degradación del procesamiento del corpus, ¿no? De la parte inicial de nuestro proceso, eso no lo debiera saber el cliente, ¿me explico? O sea, pero si ya vemos, oye, ¿cuál es el SLA? O sea, el Service Level Agreement, al cual te comprometiste. Bueno, yo me comprometí a un 99.5% de uptime. Entonces, eso es diferente que un KPI, ¿no? O sea, el KPI es ahí estamos otra vez. Cuando estamos hablando acerca de esta distinción entre KPIs y SLAs, va un poco hacia una de las preguntas que me gustó mucho, ¿no? Oye, ¿cuál debe ser el driver? ¿El driver debe ser el enfoque tecnológico o el enfoque de negocio? La realidad es que deben ser ambos, o sea, tienen que tener una convivencia tal cual para que se permita entonces lograr objetivos específicos, ¿no? Eh, Ahora, utilizando la inteligencia artificial generativa, ¿no? O sea, ¿qué opina ChatGPT, ¿no? Con respecto a AIOps? Pues te da algunos conceptos, ¿no? Te da algunos conceptos de eficiencia, ¿no? Específicamente de cómo puedes evitar errores, ¿no? O sea, cómo puedes entonces no tener digamos, el downtime mayor al cual acordaste con tu cliente. El tema de escalabilidad, ok. ¿Qué significa eso? Pues que puedas crecer sin necesidad de doler, ¿no? O sea, de que te duela el crecimiento, es decir, que rápidamente ya tengas tus clusters muy bien armados y que esos datos que requieren tu proceso algorítmico, si crecen, ¿no? O si crecen las llamadas, si crece el procesamiento, pues realmente sí puedas tener una escalabilidad, por lo menos semiautomática, ¿no? Esa parte es muy importante considerando la escasez de los GPUs, o sea, los procesadores que mejor funcionan para ciertos procesos algorítmicos, o sea, sí tienen un tiempo controlado, o si hay restricciones, no puedes ya decir, bueno, yo voy a rentarle a cualquier nube, le voy a rentar un GPU y va a estar mío en 100% de disposición. Eso es carísimo. Entonces, más bien tienes que estar diciendo, oye, bueno, pues cuando se liberen algunos, me vas pasando. Entonces, esa parte de escalabilidad es muy importante, sí tenerla muy bien armada. Pero la tienes que medir, ¿no? Tienes que medir cuando realmente no tienes disposición a lo mejor de un recurso que ya contabas. Luego la parte de rapidez, ese tema realmente se está explorando muy a profundidad, ¿no? Cuando hablas acerca de modelos que tienen trillones de parámetros, ¿no? Pues realmente esperas que esa parte del preprocesamiento, del entrenamiento, realmente suceda muy bien, de manera digamos, pues en excelencia, para que puedas tener entonces una mejor operación ya en vivo. O sea, no, a nadie le gustaría hacer una pregunta a un modelo, ¿no? Ya sea asíncrono o no,
pero le haces una pregunta a un modelo y no te gustaría que se tarde 20 días en responderte, ¿no? Entonces, esa parte de rapidez sí tiene que ver con la experiencia del usuario, básicamente. Y eso es algo que el mundo tecnológico cada vez ha dogmatizado mucho más a los usuarios a que esperen una velocidad casi en tiempo real, ¿no? Entonces, esa parte otra vez es muy importante sí poderla, o sea, poderla medir para poderla monitorear y en su caso mejorar. Y luego ya te vas a los insights, donde dices, bueno, que realmente si yo implemento AIOps, voy a tener mejor información. ¿Para qué? Pues vas a tener mejor información para entender si tu proceso algorítmico requiere actualización o no. Es decir, los modelos en especial los más extensos, pues alucinan. O sea, realmente sí tienen esa condición, precisamente por todo el cúmulo de corpus de datos que requieren para poder tener el desempeño buscado, ¿no? Lo que sus autores o sus creadores están pretendiendo hacer, ¿no? Llegar a una inteligencia artificial que tenga un grado de inteligencia humana, ¿no? O sea, o que tenga, digamos, que resuelva cualquier problema. Los algoritmos que mejor se desempeñan con AIOps son aquellos que tienen objetivos específicos. Es decir, si estamos hablando con respecto a encontrar la mejor ruta para una entrega en cierta área geográfica en un tiempo determinado, cuando esos parámetros se acotan, ahí es donde realmente puedes hacer una muy buena medición de AIOps. Cuando lo tienes a un nivel, digamos, general, o sea, los insights que te puede dar AIOps, de pronto pueden ser un tanto operativos, ¿no? O sea, porque al final lo vemos más como un proceso industrializado, ¿no? Cuando hablamos de AIOps en lugar de un proceso, digamos, más casual, ¿no? Entonces, ¿qué quieres tú, o sea, con la inteligencia artificial? O sea, pues lo primero es, ¿y para qué te puede servir el AIOps? Lo primero es que quieres que sea segura. Es decir, que hoy en día ese tema en Relativity lo hemos visto cada vez de manera más creciente. Los requerimientos que nos llegan, ¿no? Nos dicen nuestros clientes, oye, pues realmente aquí te va mi InfoSec, ¿no? Que es un cuestionario que al inicio era un archivo, hace 3 años, 4 años era un archivo, literal, o sea, un spreadsheet, ¿no? Y hoy en día es toda una plataforma, ¿no? Toda una plataforma donde tienes que responder y tienes que agregar attachment y evidencias y decir, sí, claro, yo manejo de esta manera mis clusters y de esta manera manejo entonces los datos preentrenados. Y mira, ya va más allá del tema de decir si utilizas o no información personal o si la información viene de una fuente fidedigna o no, si fue conseguida de manera ética. Tiene que ver con que no vaya a ser, digamos, víctima de un ciberataque. Entonces, ese tema está muy interesante porque quien diseña inteligencia artificial, pues sí, o sea nuestra especialización es matemática, ¿no? Estadística, ciencia de datos, sí, digamos, cómputo avanzado, pero la parte de ciberseguridad es algo bien específico, es algo muy particular que está tomando cada vez más auge y que no se está viendo, al menos he hablado con mis colegas en los últimos 3 meses al respecto y no hay una noción de que tenga que tener un grado de ciberseguridad, ¿no? O sea, que tenga que tener un grado, digamos, robusto al respecto, ¿no? Entonces, esa parte es bien importante. Tú quieres que tu modelo, o sea, es decir, se desempeñe en un proceso algorítmico que sí tiene ese grado de seguridad. Inclusive en algunas pláticas con la Organización Internacional de Estándares se habla acerca de poder llegar a un capítulo específico así como hablan acerca de la seguridad en la nube, seguridad en tu proceso algorítmico, ¿no? Ahora, quieres que sea confiable, es decir, quieres que el resultado que te da sí sea tal cual fidedigno, que sea el resultado con exactitud. Entonces, esa parte es muy interesante porque sí puedes medir la confiabilidad de un resultado de un proceso algorítmico. Eso fue un reto fundamental que tuvimos en Relativity, ¿no? Con nuestro producto, que hacemos KYC, Know Your Customer, para el sector comercial, para otras empresas. Y ahí cuando vemos, oye, las preguntas eran mucho, o sea, ¿qué tanto puedo decir si tu predicción entonces tiene exactitud o no? Entonces, iba más allá acerca de decir, ay, claro, te voy a dar el porcentaje de accuracy. No. Quiero que me des evidencia. Quiero que me digas de dónde venía esa fuente. Nosotros estamos en el mundo de datos no estructurados, ¿no? O sea, es decir, toda la huella digital es la que analizamos en nuestro propio motor de búsqueda. Entonces, ya cuando hablaban de, oye, quiero entender si tu resultado entonces va a adjuntar evidencia.
esa parte se nos hizo bien interesante, ¿no? O sea, en nuestro proceso empírico de desarrollo, pues fue realmente, digamos, apasionante tener ese grado digamos, ese grado tan estrecho de comunicación con nuestros clientes que nos decían, oye, pues realmente sí hay una... sí hay un gran tema de decir cómo puedo medir la calidad del resultado del proceso algorítmico, ¿no? Y también, pues, vas a querer que lo que decíamos un poquito, que la inteligencia artificial sea escalable. O sea, esa parte es muy relevante para el tema de IOPS, sobre todo por lo que decíamos, por esta escasez de GPUs. Es complejo que haya nuevos jugadores y nuevas opciones, complejo, digamos, en términos económicos, ¿no? Inclusive de conocimiento, que haya nuevos jugadores en la capa en la capa de infraestructura, ¿no? Para inteligencia artificial. Andrew New lo comentaba en uno de sus videos, ¿no? Recientes, donde decía, oye, bueno, la capa de infraestructura, complejo que entres ahí. Digo, hay menos barreras de entrada para que entres en la parte de aplicativos. Ahí sí puedes entrar y competir. Pero las inversiones que se hicieron en su momento, hace décadas, para poder llegar a donde estamos hoy en tema de infraestructura, pues son bastante considerables. Entonces, cuando hablas acerca de que sí sea escalable, estás hablando también de un concepto inclusive de portabilidad. Esa parte en Relativity se nos hace bien interesante. Google nos comentaba, oye, ¿en cuánto tiempo te podrías pasar totalmente a mi nube, no? Digamos, sin decir mucho al respecto, pero eso fue una buena pregunta de ellos. Oye, dadas las condiciones adecuadas, ¿en cuánto tiempo te podrías pasar 100% a nosotros? Nosotros somos multinube, ¿no? Entonces ya le dijimos, bueno, pues en 3 semanas. 3 semanas para ellos fue así como que, oye, espérame, o sea, pues yo he visto que son pues 6 meses en promedio, 3 meses, pero nosotros hicimos nuestra inteligencia artificial realmente digamos, toda en compartimentos, en módulos, ¿no? En Kubernetes. Entonces, cuando fuimos haciendo esto, y ya íbamos pensando en que en cualquier momento, o sea, podíamos, digamos, portarla, ¿no? Como el concepto de portabilidad de nómina, ¿no? O sea, que dice, oye, ya ahora, aunque la nómina caiga en un banco, el otro banco con el cual te vas y te ofrece mejores condiciones, ¿no? Va a tener la capacidad de mover el dinero para allá. Oye, pero ¿qué pasa con los compromisos previos adquiridos con el banco con el que ya estaba? Ah, pues se van a pagar. Si tenías un crédito, una hipoteca o algo por el estilo, se va a pagar y de ahí se va el resto del capital hacia tu nueva cuenta donde ya hiciste la portabilidad. Ese concepto es algo que sí, o sea, es hace mucho sentido seguirlo explorando cuando hablamos de procesos algorítmicos. Y realmente no lo consideramos cuando estamos diseñando apenas el modelo. O sea, realmente estamos pensando en qué va a ser mejor. O bueno, los últimos años ha sido, ¿cómo voy a hacer que mi modelo no se quede atrás con respecto a la inteligencia artificial generativa? Entonces, la respuesta de lo que yo estoy buscando, entonces la va a dar alguno de estos modelos, alguna de estas empresas. Pues no, o sea, esto también es bien importante comentarlo, ¿no? Realmente no va por ahí. Y para darles un ejemplo de cómo se ve un proceso algorítmico, en Relativity tenemos estos inputs, ¿no? Tal cual, nos dicen nuestros clientes, oye, ahí te va en la llamada de servicio web, ¿no? Te va el nombre de una empresa y su dirección. Ya, en este caso la simplificamos, ¿no? La ciudad y el estado. Y operamos principalmente en Estados Unidos. Entonces, ahí ya empieza, si se fijan, esto se ve mucho como un diagrama de flujo, pero la gran diferencia digamos, con el diagrama de flujo es que estamos hablando de, oye, hay un input, ¿no? Y al final va a haber entonces un proceso que sí llega a un output, ¿no? O sea, el output en este caso, básicamente es la clasificación industrial de Bullseye Outdoor Services. Entonces, si lo hablamos en este sentido, hay varios procesos que se llevan entonces, digamos, que tienen que ir hilvanados a lo largo digamos, del flujo, de este workflow. Y ahí está muy interesante, ¿no? O sea, realmente esta es la última versión de nuestro workflow, ¿no? Y lo comentamos, o sea, lo hemos comentado. Hubo varios procesos que de pronto teníamos inclusive, digamos, vislumbrados desde el momento del diseño y otros no tanto, ¿no? O sea, el tema de decir, oye, tenemos que hacer esta parte del Challenger, ¿no? Es un modelo open source
que ocupamos como un juez, ¿no? De nuestras predicciones. Las predicciones las hace nuestra red neuronal, pero evidentemente lo interesante es que podemos compararlas con otro modelo, ¿no? Y esa parte se nos hizo muy interesante desde la perspectiva de AIOps. Tenemos que cuidar la calidad de este LLM, ¿no? Del Challenger, la calidad del LLM que encuentra mejor training data, la calidad también del LLM que hace el filtro de nuestro corpus inicial. Y ya, bueno, si hablamos ya de más DevOps, o sea, el Search Engine, pues también tiene sus propios indicadores. Entonces, cada uno de estos modelos, pues, y cada uno de estos, digamos, ya plasmados en un proceso algorítmico, tiene sus propios indicadores. Entonces, esa es la parte que se nos hace muy interesante, ¿no? O sea, ¿cómo puedes ahorrarte pasos, ¿no? O sea, entonces, en tu diseño, si piensas en el largo plazo, en el mediano plazo, dices, bueno, ok, voy a considerar cuáles van a ser entonces estos indicadores que me van a permitir tener un flujo mucho más entonces estable, ¿no? O sea, esa parte es muy relevante y definitivamente no la vemos cuando estamos hablando de los diseños iniciales, ¿no? De un proceso algorítmico. Entonces, un poco me gustaría pasar ahora hacia las preguntas y también abrir digamos, si hay alguna pregunta adicional. Me encantaría ahí responderlas. O sea, ya podemos ir aquí en orden. Cuando se habla del origen de AIOps, tal cual, el origen de AIOps viene del método de DevOps. El método de DevOps, lo que hablábamos, viene de Agile, ¿no? De Lean Startup, y tiene que ver con los procesos de automatización de tu departamento de TI, ¿no? O sea, no olvidemos que tan fancy como se escucha hoy en día, la inteligencia artificial pues sigue siendo un sistema y tiene que estar bajo la gobernanza del área de TI de una organización. Ahora, cuando hablamos acerca de implementar AIOps, ¿lo hago con un vendor o lo hago internamente? Depende totalmente de la naturaleza de tu compañía. Si tu compañía, tu organización es de base tecnológica, muy seguramente ya vas a tener capacidades preinstaladas en tu compañía, en tu organización, para así poder generar entonces AIOps de manera interna. Es bastante recomendable hacerlo así, porque si tienes, pensemos, ¿no? Si tus máquinas están operando, tú lo que quieres es tener internamente la capacidad para poder responder a cualquier incidencia. De eso es de lo que estamos hablando, de cuando algo no falla, más bien cuando algo falla, y lo que no quieres es que no falle. Entonces, pero si sí falla, quieres tener entonces a la capacidad adecuada, instalada al respecto. ¿Puedes trabajar muy bien con vendors? Sí, con vendors que tengan procesos específicos, que de pronto pueden tener más especialización. Piensen en un pen testing o en cualquier otro tipo de proceso de ciberseguridad. De repente esos procesos sí hace sentido que los haga un tercero, ¿no? Ahora, se hablaba acerca de los procesos, se hablaba acerca de los procesos de ¿qué representa abrir un área de AIOps? Bueno, si eres una empresa que no es de base tecnológica, pues realmente puede ser que tengas modelos. Puede ser que tengas ya modelos representados en un proceso, ya un proceso algorítmico. Entonces, sí hace sentido que lo consideres. O sea, no necesariamente pudieras ser una compañía que tradicional o digamos que no sea de base científica o tecnológica y no requerir esta área. Depende totalmente de si en tu organización hay entonces algún tipo de inferencia, ¿no? Algún tipo de proceso o función predictiva, ¿no? Entonces, pronóstico y demás. Pues sí va a llegar el momento en el que sí vas a necesitar ya tener indicadores de la calidad de tu inteligencia artificial, ¿no? De tus procesos algorítmicos. Ahora, también otra pregunta fue, ¿cómo incentivar al equipo de TI? A esa parte es bien interesante porque sí, un AIOps sí va a tender hacia reemplazar al personal que hace, digamos, la labor de estar verificando si las máquinas se comportan de manera adecuada. Pero eso no significa que lo sustituyas, es decir, por completo, sino más bien que se redireccione esa capacidad. Porque si los ingenieros, las ingenieras, están pensando más tiempo en cómo optimizar el proceso algorítmico y no en cómo lograr que no tenga un downtime, pues entonces
pues sí va a haber una mejora overall, ¿no? O sea, va a haber una mejora general. Entonces, aparte, el incentivo sería, oye, hablemos acerca de, pues, nuevas funciones, de entender nuevos campos de conocimiento, y la verdad es que el mundo de TI siempre tiene mucha abundancia en ese sentido. Entonces, ahí es donde vería el incentivo de seguir creciendo, inclusive tener nuevas certificaciones o inclusive tener, digamos, más compensación, ¿no? Si estamos hablando específicamente de crecer en una capacidad específica de AIOps. Ahora, se incluye la auditoría de los algoritmos. Esa parte es importante, no, o sea, no incluye auditoría, es decir, hay regulación que se está haciendo, que se está desplegando por todo el mundo con respecto a el uso ético o el Safe AI. Esta parte no está incluida en AIOps, debiera, o sea, sí, es algo que eventualmente se va a incorporar, entender de dónde vienen los datos de entrenamiento, esa parte, sí, por lo menos veamos que sí va a ser algo que se incluiría, ¿no? Ya hablamos un poquito más acerca de la diferencia entre modelo y algoritmo y proceso algorítmico. ¿Cuál requiere más AIOps? Evidentemente el proceso algorítmico, ¿no? O sea, el modelo va a ser una representación a alto nivel. Eh, ahora, hablamos acerca del mejor timing, ¿no? El mejor timing para implementar AIOps. Yo sí diría que debería ser desde el inicio, porque cuando no tienes AIOps desde el inicio, a tu CFO o al grupo de finanzas, no le va a hacer sentido que de repente le digas, oye, sí necesitas tener un grupo de ingenieros que se va a dedicar a monitorear que las cosas funcionen bien. O sea, es decir, que va a desarrollar otros modelos para poder mejorar entonces el performance de tu inteligencia artificial. Si no lo dices desde el inicio, ¿no? Si tú ya tienes pensado un modelo que vas a plasmar en un proceso algorítmico y dices, sí, claro, ya esto me queda muy bien, ¿no? Ya tengo todo el concepto de dónde voy a obtener los datos, de cómo voy a presentar entonces el producto algorítmico, fenomenal. Sí tienes que saber que va a haber un área inherente al proceso que tiene que ver con medir su performance. Hace mucho sentido hacerlo desde el inicio. Yo no lo hice desde el inicio en Relativity 6 y sí sentí el golpe en el inter del camino. Entonces, ahora, cuando hablas acerca de reforzar la confiabilidad de los algoritmos, sí, o sea, esa parte, digamos, inclusive nosotros en Relativity tenemos, como les decía, este modelo que cuida la calidad de nuestro entrenamiento y que hace, que reta al producto de la red neuronal. Entonces, esa parte es muy interesante. Puedes ahí lograr que entonces dos inteligencias artificiales convivan para poder mejorar el desempeño de una. Entonces, eso está muy bien. Y lo que si lo haces en producción, no. O sea, en producción, pues no puedes hacer algo así. O sea, tienes que tener ya un proceso de batch o digamos, otro ambiente, ¿no? Otro ambiente de staging o pruebas para poder hacer eso. Sería bastante riesgoso tener un modelo mejorándose en vivo, ¿no? Esa parte es todo un tema adicional que creo que podemos hablar mucho al respecto. A quien le interese, escriba un mensaje y podemos hablar más al respecto del tema de los ambientes, de los ambientes de despliegue de una inteligencia artificial. Ahora, decíamos, oye, ¿cuánto cuesta montar un área de IOPS? Pensemos en un área de servicio de IT. Sí va a haber roles específicos, ¿no? Ingeniería de backend y demás, servidores, ciberseguridad. Entonces, sí es un costo, digamos, piensen en su organización, o sea, un costo promedio de unas 3, 4 personas, por lo menos. Entonces, de ahí puede bajar a 2, por ejemplo, dependiendo de los turnos y dependiendo de qué tan misión crítica sea tu proceso. Pero sí es una mini organización, ¿no? Adentro de tu organización. Y sí, bueno, cuando hablábamos de AI Safety, no es lo mismo. Realmente AIOps y AI Safety son dos conceptos diferentes, que uno tiene que ver más con entender el uso ético, responsable, ¿no? De la inteligencia artificial, que no haya sesgos, que no haya discriminación, y el otro tiene que ver con que funcione. AIOps es específicamente con que funcione. Ahora, se hablaba de un gobierno institucional para IOPS. Sí, en cualquier modelo de gobernanza, sí debería incluirse los indicadores de IOPS para que pueda entonces medirse el desempeño de tus activos algorítmicos, ¿no? Esa parte sí es importante. De ahí las preguntas se dividieron un poquito más en si es, digamos, ya aplicaciones específicas para mejorar la atención de ciudadanos, contribuyentes, cómo mejorarlo en el área de supply chain management. Esa parte con gusto la podemos conversar ya de manera puntual, ¿no? Con casos específicos de la experiencia que tenemos desde Relativity y desde otras canchas, pero igual el mismo tema de la aplicación de AI en real estate.
Realmente hay tanto como para supply como para gobierno, hay muy buenas aplicaciones cuando se piensa en un proceso algorítmico que tenga un nicho. Esa parte es muy relevante. O sea, hoy en día sí, está muy de moda GenAI, pero es un enfoque amplio, ¿no? Comparado con otro enfoque que puede ser más estrecho, pero que puede entonces adquirir naturalmente más profundidad, ¿no? Entonces, si tienes un ambiente acotado, digamos, un escenario de la mejora regulatoria. La mejora regulatoria, entonces, de un trámite en gobierno, puedes entender discrepancias digamos, en los tiempos de respuesta, en los requerimientos de documentos, es decir, los insumos para realizar un trámite los puedes estar midiendo constantemente con un modelo, ¿no? Sabiendo si son más o menos y si de repente alguien ya tiene, digamos, pensemos, un trámite avanzado que se traslapa con los requerimientos de otro trámite, eso sí se podría monitorear y sí pudiera evitarse redundancia. Entonces, AIOps te podría ayudar para eso definitivamente. Ahora, se hablaba de los enfoques contra Generative AI. Yo no veía o sea, no necesariamente es un contra, digo, la GenAI también tiene AIOps, o sea, más bien es un concepto, este método digamos, de cuidado, de procuración del performance, definitivamente es incluido también para los modelos generativos, que son procesos extensos de lenguaje, ¿no? Al final es una muy atractiva manera de llamar a NLP, ¿no? A procesamiento de lenguaje, digo, ya de ahí se van a otras aplicaciones más allá del texto, ¿no? Con imágenes, videos y demás, pero originalmente empezó como eso, ¿no? Entonces, eh, creo que no se me va ninguna pregunta, pero Raúl, si es así, con gusto la respondemos. Y adelante para abrir hacia el público si alguien tiene alguna otra pregunta o precisión. Sí, vamos contigo, Raúl. El micro. Ah, ya. Estaba cerrado el micro. Mil gracias. Oye, Abraham, pues muy interesante y muchas gracias. Una pregunta que nos hemos estado haciendo, si podrías abundar un poquito acerca de la redundancia o el encuentro de ciberseguridad con el tema de AIOps. Bien, cuando hablamos acerca de entonces de AIOps, estamos viendo fundamentalmente indicadores de performance, ¿no? Como lo decíamos con el vehículo, ¿no? Estamos viendo indicadores que suceden en un proceso activo, ¿no? O sea, es decir, si tu flujo algorítmico tiene entonces los insumos adecuados, si el proceso se realiza con la latencia adecuada, o sea, en el tiempo adecuado está dando una respuesta. Todo eso es lo que quieres medir, ¿no? Y de ahí la calidad del producto algorítmico. Cuando pensamos en ciberseguridad, realmente son aquellas amenazas externas con las cuales no estás realmente, no estás midiendo. O sea, puede ser que tengas un SOC, ¿no? Un Security Operations Center, ¿no? Que tengas esas medidas y que estés diciendo, oye, voy a vigilar mi red, voy a vigilar, ¿no? Los emails, voy a vigilar cuántos ataques de phishing estoy teniendo, pero no, ese enfoque de decir, a ver, voy a checar que mi inteligencia artificial tenga ciberseguridad, o sea, que realmente pueda tener esa robustez para que no sea penetrada por un hacking y que entonces se manipule el producto algorítmico. Esa parte no está tan explorada en la industria. Yo vería que es una gran área de oportunidad. Hemos trabajado nosotros con una empresa de ciberseguridad que se llama Genicy, que digo, fue muy agradable trabajar con ese grupo, que lo conocemos muy bien. Entonces, ellos están haciendo algo por el estilo, o sea, ellos están buscando tener una solución de ciberseguridad que sea específica para que sí puedas inclusive llegar al grado de certificar tu proceso algorítmico, ¿no? Porque sí, si lo piensan, imagínense, si la AI va a estar en todas partes, si va a ser este agente omnisciente, ¿no? Multipresente, que te va entonces a dar recomendaciones, pues imagínate que te dé recomendaciones erráticas, ¿no? Manipuladas por alguien más.
por cualquier razón que sea, ¿no? O sea, piénsenlo desde un proceso un tanto superficial a un proceso, digamos, inclusive médico, ¿no? Donde dicen, oye, puede manipular los fármacos que te está recomendando, ¿no? En su momento. Entonces, claro que sí debe tener ciberseguridad. Entonces, esa parte sí es muy relevante considerarla, pero definitivamente es un campo nuevo. Sí, aquí hay una pregunta, ¿no? Que dice que AIOps es solo para TI o para Digital Transformation. No, sí, realmente yo te diría, Robotics utiliza procesos algorítmicos, la industria ahora, la industria 5.0 también. Realmente los procesos de automatización también, o inclusive de transformación digital. Realmente, o sea, si tú ves un portal, ¿no? Inclusive cuando pensamos, vamos a llevar una experiencia del usuario al mundo digital, ¿no? Vamos a hacer esta transformación digital. O vamos a tener una app que permita, entonces, administrar una comunidad. O sea, cualquier proceso eventualmente va a llegar al grado de utilizar un proceso algorítmico, es decir, cualquier aplicación. Hoy en día, inclusive, digamos, sí, tú puedes ver aplicaciones como Instagram, ¿no? Que tiene pues, procesos algorítmicos bien robustos para que los filtros de una fotografía se vean lo más preciso que se pueda, ¿no? Entonces, si tú comparas los videos de hace 5 años, cuando tenías un filtro a lo mejor que estaba dando un cierto efecto mate, ¿no? En tu piel, de alguien que estaba grabando un video, si tú te movías un poquito, pues el filtro se quedaba ahí. Hoy en día hemos visto que el filtro va contigo, o sea, realmente sigue tu cara. Lo que hace ese proceso, al final es un algoritmo. Entonces, sí, definitivamente es aplicable a todos los campos de la tecnología. Muy bien. Oye, Abraham, en lo que nos llega otra pregunta aquí al chat, yo quisiera preguntarte, dado tu experiencia en Relativity 6, que ha venido evolucionando y que ya está bastante conciso el procedimiento según nos cuentas, ¿en qué momento tuviste que determinar que el proceso de aplicar AIOps era necesario? Fíjate, yo cuando tuvimos nuestro primer cliente y que vi los primeros requerimientos de InfoSec, o sea, estos requerimientos de oye, ¿dónde va a estar albergado el proceso? Que si tienes redundancia o no, el Disaster Recovery Plan, ¿no? O sea, todos esos documentos que pues, no se pueden quedar nada más en el documento, o sea, sí tienes que tener una práctica específica con un responsable, ¿no? Para poder salir de un desastre. Esa parte, digamos, sí se me hizo un reality check, o sea, como un golpe de realidad, porque ya no era, ay, qué padre, diseñar el modelo, y hablaba acerca o sea, de cuál iba a ser el proceso matemático, y hablaba acerca de cómo lo íbamos a echar a andar, y entonces qué toolkits íbamos a utilizar, y entonces si Python, si R, todo eso, ya, o sea, o sea, este cliente lo da por hecho. Más bien lo que estaba diciendo es, oye, a ver, ¿cómo vas a asegurar que realmente vas a cumplir con mi uptime? Porque yo cada vez que este cliente en la industria aeronáutica nos pedía un indicador básico para hablar sobre si un cliente iba a ser un buen prospecto o no. Entonces, esta parte, digamos, es muy relevante. O sea, todavía es relevante para ellos en esta industria saber, ¿no? Si un cliente vale la pena para invertirle, digamos, en una demostración, ¿no? Una demostración del producto. En el caso de ellos, demostrar un producto implicaba cientos de miles de dólares. Entonces, no era tan sencillo como mandar un giveaway, ¿no? Entonces, saber si un prospecto tiene, digamos, propensión a ser un cliente, a tener una compra, es muy relevante. Entonces, si nosotros no entregamos la predicción a tiempo en su plataforma, pues, y de nuevo, de manera confiable y estable, pues realmente los íbamos a meter en un aprieto. Entonces, ahí fue donde yo sí pude visualizarlo y decir, ¿sabes qué? Y lo hablé ahí con Alan, con mi cofounder, y sí vimos que habría que tener esta área armada de una manera muy capaz, ¿no? Ya. Oye, entonces te escucho y escucho que los clientes grandes, institucionales, corporativos grandes, necesitan te requieren regularmente de estos procesos. Sí, correcto. O sea, porque ellos, quien contrata un servicio de ciencia y tecnología para hacer un proceso algorítmico, pues realmente
lo ve como cualquier otra tecnología, ¿no? O sea, lo ve como cualquier otro, incluso en el mundo de manufactura se ve así. La pregunta ahí sobre Machine to Machine y IoT, sí, mira, total, esa parte es muy relevante, o sea, sí, cuando se habla acerca de IoT, o sea, dices, oye, bueno, como no hay un humano, ¿no? O sea, en el inter de un proceso, si la lámpara se comunica con el aire acondicionado, supongamos, o el refrigerador se comunica con la estufa, ¿no? O sea, es decir, si hay esas comunicaciones, pues realmente sí hay así, o sea, sí tiene que considerarse en el diseño tal cual AIOps, ¿no? O sea, realmente algo muy interesante, por ejemplo, que pasó con las rumbas, ¿no? O sea, no sé Ujú. si vieron ese ejemplo del robot barredor, ¿no? Que tomaba fotografías y a lo mejor tomaba fotografías inadecuadas. Entonces, eso fue falta de AIOps, tal cual. O sea, si estás hablando, entonces, no hubo una verificación entonces, de un proceso algorítmico, ¿no? O sea, y al final un proceso no necesariamente va a ser algorítmico, pero pues, un proceso tiene que tener esta consideración ya desde su diseño, tal cual, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque necesitas entender cuáles van a ser algunas excepciones al caso de uso que estás tú diagramando, ¿no? Vientos. Oye, tenemos dos preguntas en el chat. Si las quieres ver y elegir cuál contestar primero y luego con cuál terminas tu participación. Sí, claro, mira, hablábamos un poquito de ella, pues ya lo mencioné, con gusto en privado, digo, si mandan un mensaje podemos hablar al respecto. La segunda pregunta, eh, a bajar la prima del pago. Ok, no, EIOps, digamos, si tú lo enfocas al proceso de underwriting o al proceso de actuaría, básicamente lo que estarías buscando es dónde se aplica, o sea, dónde se va a aplicar una prima que tenga una anomalía, ¿no? Es decir, normalmente tú das un tipo de prima con ciertas exclusiones, ¿no? Entonces, en ese paquete, imaginemos, es una prescripción para un caso específico. En Relativity hemos visto eso y realmente es lo que solucionamos en la industria de seguros, que si estás hablando de un jardinero, pues estás hablando de una empresa de jardinería que está enfocada, que está enfocada, digamos, en hacer jardinería en guarniciones y banquetas, o otra que está enfocada en hacer, digamos, terrazas, ¿no? Con landscaping, o sea, realmente una va a tener más riesgos que otra, ¿no? Entonces, esa parte es importante, o sea, ¿para qué te sirve IOPS? Pues para entender si hay dentro de tu fórmula actuarial, ¿no? Si hay algún tipo de anomalía, ¿no? Que vaya a afectar el resultado, ¿no? Que vaya a afectar entonces esa prima con esas exclusiones. Y sí, claro que no, de temas de seguros para propiedades, sí, o sea, por ejemplo, mapear, se hablaba mucho de Otis, ¿no? Se decía, oye, a ver, por qué no se hizo un modelo y Raúl tiene mucha experiencia al respecto? Dice, oye, por qué no se hizo un modelo para poder entender cómo va a ser la trayectoria? Digo, pero en ese modelo, o sea, realmente no había tanta robustez, o sea, porque se hizo, digamos, como una tormenta normal. No se exploraron otros escenarios donde la tormenta pudiera estacionarse en un área con ciertas condiciones de orografía. Entonces, esa parte sí se incluye cuando hablas acerca de un modelo que tiene IOPS, o sea, porque estás diciendo qué tan profundo y qué tan extenso entonces van a ser tus casos de pruebas. Y sí, sí, es más que una metodología, ¿no? Entiendo que QoS te refieres a Quality of Software. Sí, o sea, realmente la calidad del software es inclusive una parte que podrías ver en AIOps, pero el método de AIOps incluye que tengas performance. Entonces, cuando mides únicamente calidad, te enfocas en esa parte, ¿no? Es tu testing y que entonces el software sea consistente, compile bien y demás, pero si ya te enfocas en AIOps, ya estás pensando en que tenga performance. O sea, el ejemplo
en una de las clases del doctorado que estoy cursando, nos ponen, ¿no? Oye, pues tú quieres que el coche en la Fórmula 1 llegue a la zona de pits si pones, si ves a los equipos, ahí ves cuál tiene un enfoque en el performance, ¿no? Ves a Ferrari, están 20 ingenieros sobre el coche y en menos de 2 segundos sale el coche otra vez. Entonces, realmente eso es lo que buscas, porque, de nuevo, o sea, pensemos que todo este tema de GenAI, o sea, realmente a muchos ingenieros los tomó por sorpresa, o sea, muchos que a lo mejor estaban en su laboratorio medio encerraditos, en COVID y demás, dicen, oye, pues no, pues resulta que esto ahora ya va a tener, ya me van a demandar un uso constante, digamos, estable, ¿no? Confiable. Esa es la parte que AIOps está llegando a subsanar. O sea, no se veía de esa manera. O sea, no se veía que iba a haber esta explosión, ¿no? Quien estaba al frente de ella, pues lo tenía claro, o al menos sabía dónde estaba su apuesta. Pero quien no, realmente, digamos, inclusive, si ustedes lo piensan, ¿no? Lo reflexionamos un poquito, ¿no? Sean, que trabaja en la OCDE de MIT también, me dice, oye, ¿cómo te enfocaste en algoritmos? O sea, ¿por qué no te fuiste a blockchain o NFTs, ¿no? ¿Por qué no te fuiste evidentemente, a cripto? O sea, ¿por qué dentro de la pasarela, ¿no? De lo que podías hacer en AI, ¿por qué no te fuiste a otra? Pero realmente nosotros siempre pensamos que iba a haber un gran uso industrial de esto, un gran uso enterprise. Y esa es la parte que pues, también muy a la MIT siempre pensamos en que entonces las aplicaciones enterprise pues, podían tener un valor muy interesante, sobre todo ya con una perspectiva de M&A. Genial. Oye, pues ya no tenemos más preguntas, no sé si quisieras dar un comentario de cierre ya para que terminemos la charla, Abraham. Muchísimas gracias. No, sí, mira, yo creo que esta parte de AIOps es tal cual como comprar pensar en comprar un yate, ¿no? Pues la pachanga va a estar buenísima, ¿no? Tú te la imaginas y dices, no, las olas, el mar, mi cerveza favorita y la compañía adecuada, y dices, puede estar fenomenal. Pero no sabes todo lo que está por debajo, no sabes todo lo que realmente conlleva, ¿no? Poseer o tener ese activo. Exactamente así es un proceso algorítmico. Realmente hay un otro lado, ¿no? Hay otro lado que no se ve y que tienen consideraciones inclusive externas, o sea, piensen en el yate, tiene consideraciones ambientales, pues también los algoritmos, o sea, el tema de que si no procesa bien, puede ser que estés gastando energía, entonces contaminando el planeta. Entonces, realmente esa parte es muy interesante, o sea, si tienes redundancias o si no cuidas que tu proceso algorítmico sea estable, vas a tener un uso inadecuado de energía eléctrica que evidentemente pues es lo que le impacta a un servidor. Entonces, ya un data center, ya un proceso, digamos, a una nube. Entonces, esa parte inclusive llega a ese nivel, ¿no? Entonces, sí tienes que pensar un poquito más cuando quieres hacer una predicción que sea across the board y que sí tenga el uso grado industrial, sí piensa en AIOps, definitivamente. Abraham, muchísimas gracias. Me encantó tu presentación, Gracias. porque nos muestra todo lo que tú has estado haciendo por mucho tiempo. Como bien indicas, el caso de ChatGPT, ¿no? Es una explosión muy grande, muy reciente, de 70 años de trabajo anterior, Claro. ¿no? Tú tienes un poco menos de los 70, yo ya los tengo. Entonces, Exacto. pero dijiste otra cosa muy importante, ¿no? Dijiste que en el mejor sentido de MIT, ¿no? Y eso me tocó donde me gusta, donde está mi pasión, ¿no? Lo pensaste en términos industriales. Entonces, tu presentación es muy bonita y muy estimulante e inspiradora, porque muestra un trabajo hecho por muchos años y hecho de cara a la industria, que quiere decir al mundo real. Entonces, MIT tiene en su logo mentes y manos. Ujú. Entraste por la parte de manos, ¿sí? Y en la parte de manos es la operación, es el performance. Pero a esa operación y performance le añadiste la mente, le añadiste el conocimiento de la operación. Porque no es solo monitorear el dashboard,
sino es el conocimiento de la máquina en sí, lo que está abajo del yate, ¿sí? Que sustenta la fiesta, muy bonita, que son los algoritmos. Entonces, es un ejemplo de un trabajo muy importante hecho para el mundo real, con resultados concretos y con una enseñanza, que es que cuando juntamos mente y manos, estamos bien. Excelente. Muchas gracias, José, por tus palabras. Y sí, totalmente, también son llegadoras. Muchas gracias. Tendremos otra reunión próximo mes y así sucesivamente. Sí, les anunciaremos, no está la fecha todavía. Hay una solicitud de la senadora Alejandra Lagunes para presentarnos lo que ella ha estado haciendo con un grupo muy importante de gentes, que ese es uno de los valores de lo que ha estado haciendo, ¿sí? Para incidir en los temas de regulación desde su posición como senador. Entonces, no tenemos la fecha todavía, pero les doy el anuncio. Eso será en mayo. Entonces, una vez más, gracias a todos por esta oportunidad. Fernanda, me estás diciendo en el chat, ¿quieres informarlo tú? No, vale. Fernanda me está diciendo, es el 16 de mayo. Es la próxima reunión. Muchas gracias a todos y a todas. Es un gusto poder estar aprendiendo siempre. Hasta luego. Hasta luego. Buena tarde. Gracias, Raúl, también. Buenas noches.